Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Continuamos en este episodio con el anexo a la norma 251 referente a las características organolépticas de las materias primas. Ahora abordando el tema de los productos de alta vida de anaquel, también conocidos como abarrotes o productos no perecederos. Este tema resulta vasto debido a la gran gama de alimentos que quedan en esta categoría, por lo que, en esta ocasión, únicamente abordaremos aspectos y características de productos comprados a granel, tales como los granos, semillas, condimentos, hierbas de olor, chiles secos y otros más específicos como el pan molido, el granillo para repostería, las esencias, por mencionar algunos. Tan solo la mención de estos alimentos pueden sugerir un contenido muy amplio. Sin embargo, no limitaremos a comentar las características y especificaciones generales para cada caso, pero eso sí, siempre puntualizando aquellos detalles críticos que debemos cuidar durante la inspección y el almacenamiento. Acompáñanos en este episodio donde charlaremos con el ingeniero Alejandro Herrera, miembro activo del canal y quien nos dará un aporte muy puntual sobre los productos a granel. Como siempre, te invitamos a que nos hagas llegar tus sugerencias y comentarios a través de nuestros medios de contacto habitual. Hola, ¿cómo están? Hola, buen ¿cómo te va? día. Hoy no tan efusiva, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí. Hoy tenemos un episodio nuevo. Vamos a retomar un tema que habíamos dejado por ahí varado de la norma 251, que tiene que ver justamente con las características de aceptación y rechazo de las materias primas que van a ingresar, ya sea a producción o al servicio de alimentos. ¿Okay? Alex, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y Juan, qué bueno que Gracias. están. Saludo. Previo a iniciar el episodio, me gustaría decirles que los invitamos a que se suscriban al canal. Vemos que sí hay vistas, agradecemos por eso, pero vemos que muchas de las vistas que se tienen son de personas que aún no se han suscrito. Entonces, agradecemos mucho que puedan suscribirse. Además, si conocen a alguien que pueda interesarle estos temas, puedan compartirles los episodios. Y si no nos quieren ver y solo nos quieren escuchar, también nos pueden encontrar por iVoox y por Spotify. Y pues demos inicio, chicos, ¿les parece? Muy bien. Claro que sí, vamos a darle de una vez. ¿Con quién empezamos? Con los granos y cereales, ¿no? Granos Vale. y cereales. Y ¿Qué de se hecho, de ahí espera? nos seguiremos con productos a granel. ¿Qué se espera de granos y cereales? Bueno, pues así como de entrada, primero que no venga quebrado si hablamos de semillas o granos, digo, y salvo lo que ahorita también Alex nos va a complementar. Primero de entrada es que no venga quebrado, que no haya presencia de plaga o de fauna nociva, y que también su empaque pues venga, digamos, en buen estado, que no se venga fugando el producto o saliendo de la bolsita. Digo, muchas veces aquí las personas pueden creer que el producto a granel o los granos y cereales tienen una vida muy larga. Sí la pueden tener, pero debemos considerar que también hacia atrás hubo almacenamientos previos antes de llegar a nuestra cocina o a nuestra área de producción. Digo, eso muy de entrada es lo que nosotros estaremos buscando con granos y semillas. ¿Qué más nos puedes tú decir, Alex? Qué bueno que tocaste ese tema, esa retrospectiva de que ya llegó a mi establecimiento, pero previo estuvo en un silo por una línea de producción, pasó tal vez por un envasado, ¿no? Otra condición que debemos de tomar en cuenta es la humedad. Y no nada más la humedad de la parte previa, viéndolo como una trazabilidad hacia atrás, sino también de mi establecimiento o del contenedor, si es que este llega a granel, si llega en un saco y tengo que hacer ese trasvase, ¿no? Que no venga, en el caso de granos, semillas, podemos poner ahí como semilla de trigo, frijol, arroz, lentejas, maíz, que no vengan los sacos compactos o compactados. Exacto. Que no vengan húmedos. Apelmazados, ¿no?
¿sí? Que no traigan, sobre todo, astillas o venga perforado el costal como tal. Sabemos que no va a entrar a nuestra cocina, que no va a Sí, entrar sí. a cierto centro de consumo, pero con estos daños físicos en los envases, por llamarlo así, Sí. podemos transmitir vectores, que puede ser desde una espora, puede ser alguna uteca de alguna cucaracha, alguna larva o alguna palomilla, y sobre todo, si ingresa la humedad, pues ya vamos a hablar de una descomposición del grano, que puede darse crecimientos de moho, Ujú. no vamos a decir qué tipos, pero puede ser alguna aflatoxina o micotoxina, que si no lo detectamos, esa esa micotoxina o aflatoxina se puede trasladar hasta nuestra área de producción, siendo parte de esa materia prima, ¿no? Es Obvio, correcto. dentro de lo que revisamos también, pues que no traiga humedad. ¿Por qué? Porque no sabemos si es humedad de un goteo donde se almacenó, humedad del camión, humedad de mi Ujú. almacén. Ya lo vimos ahí en una situación que pasó en una fábrica de chiles, que puede ser o la maldad de algún trabajador de orinar, o Ah, puede sí. ser hasta un producto químico, Ah, ¿no? sí. Yo no sé si fue Ujú. el resto de una solución, de un pesticida, de un conservador o cualquier otro producto químico, ¿no? Que se trate. Entonces, Es sobre correcto. todo, tú mencionaste algo muy importante, plaga, que venga libre de plaga. Muchas veces la plaga no la voy a detectar porque puede venir en un estadio, es decir, puede venir una pupa, puede Ujú. venir un huevecillo o apenas van a eclosionar cuando necesitan esas condiciones de temperatura, que a lo mejor en mi almacén, si estoy en una zona húmeda o con, vamos a decir, una zona tropical, pues es una incubadora, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esa inspección de materias primas, esos granos íntegros, que no vengan picados, que no vengan quebrados, que no traigan, reitero, la humedad, entre otras cosas, ¿no? Y Alex, también, mándeme. yo creo que ahí sería interesante hacer como la recomendación de y cómo se hace esa inspección de granos, Ok, porque muy justamente bien. yo quería llegar a ese punto de qué pasa con estos productos que llegan en seco. Muchas veces llegan en granel y lo que estás buscando obviamente es esa plaga, ¿no? Que no traiga gorgojo, que no traiga Bien. palomilla. Pero ¿cómo lo hacen? Cuando llega mucho producto, lo tienen que abrir, no lo tienen que abrir, lo sacuden, ¿qué se hace? Sí, mira, aquí vamos a aplicar una técnica que normalmente cuando haces un trasvase se le llama el efecto de cascada, ¿no? Vas a dejar correr cierto grano o cierta cantidad de producto, tomas una muestra en un contenedor, dejas caer otra parte, vuelves a muestrear, es decir, al inicio, intermedio y al final. ¿Por qué? Para detectar precisamente que no venga materia extraña y que no vengan sobre todo productos ya con algún grado de descomposición o presencia de plaga, ¿no? Es una de las técnicas más prácticas y eficientes. ¿Por qué? Porque te va a servir para dos funciones más. Vas a empezar a airear el producto, ajá, y en un momento dado tú puedes desde ese inicio hacer ya un rechazo en automático y decir, ok, me salió un saco, me salió cierta cantidad, puedo rechazar mi lote o este producto lo dejo en cuarentena para ver si pasa mi línea o de plano proveedor, ven por tu producto y lo retiramos de la instalación. Muy bien. Ahora, eso suena cuando compramos por volumen una Ujú, gran cantidad de granos o cereales o semillas, pero también vamos a tener un consumo, digamos, intermedio o menor, donde en vez del costal nos van a llegar estos paquetes bolsas, con 10 bolsas de a kilo cada una. Ahí la inspección pues va a ser un tanto diferente, aleatoria, ¿no? sí va a ser Ujú. aleatoria, obviamente, Por sin dos, romper tres bolsitas. Ujú, exactamente, sin romper el empaque. ¿En qué momento rompo el empaque? Cuando yo detecte ya alguna anomalía. Es ujú, decir, que algo que ya no es característico o propio del producto que estoy recibiendo, ¿no? Veo un cambio de coloración, eso puede ser un indicio de moho. Ya vi que se ujú. pegó en la bolsa, ok, puede ser indicio de humedad. Y como no sé la fuente de esa humedad, segrego. Ujú. Ujú, O de es plano, si correcto. ya lo veo pinchado, pues ya no lo voy a abrir para mostrarlo, ¿no? Lo retiro. Entonces también en cantidades pequeñas vamos a considerar estos factores y reitero, ya lo habíamos mencionado en otros capítulos,
poner en práctica nuestros sentidos vista, olfato y tacto. ¿Por qué? Es correcto. Porque solamente así es como yo voy a poder detectar. Me puedo apoyar con luces, claro, para poder detectar, tener mayor claridad si mi almacén no tiene una buena iluminación. Y, por ejemplo, también una práctica muy buena que yo veo eficiente es, si ya tienes un colador, para que no gastes en un tamiz, puedes vaciar cierta cantidad en una coladerita que te va a ayudar como a cernir cuando sea un polvo o cuando son granos, te puede ayudar también a detectar qué tanta materia extraña trae que se nos va a quedar en el fondo de esta coladerita o Esta cernidor. criba. Ándale. Exactamente, como un cribado. Muy bien. No sé si hasta ahorita hay algún tema más pendiente con granos y semillas, porque hay que brincar a otros productos a granel. Ya Alex nos citó los polvos y no podemos dejar de lado los consabidos y muy socorridos chiles secos, ¿no? Ah, muy bien. Misma situación, harinas, ¿no? Y todos los polvos que Ujú. vengan, como lo veíamos, empaques, cero humedad, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí puede empezar nuestra contaminación, ¿no? Vamos a hablar ya de aquí de una contaminación biológica que puede haber crecimiento de moho. Y un tip con los polvos, con todos los costales que vengan cerrados de cualquier tipo de harina, salvado y demás, los cierres de los costales. Vamos a revisarlos, hacer como un doblez, Un desdoblez. un desdoblez, si lo queremos ver de esa forma, para ver que no haya plaga, sobre todo tecas, y no nos sorprenda por ahí si en alguna tarima, por eso es importante trasvasar, no meter la tarima directa del camión, que puedan venir hasta roedores, ¿no? Porque Es muchas correcto. veces la base de cartón y la base del costal sirve de refugio para ciertas especies de ratones que puedan venir de el Y si silo no o te de la bodega. llega, y si no te llega en modo vivo, te llega en modo momia. Muere. Entonces Sí, hay que tener qué cuidado qué buen también. ejemplo, ¿no? Luego por ahí hay memes que dicen, mira, se lo el chepsito en la freidora, ¿no? Y eso es muy cierto, sí. Cuando se tienen productos de polvos o harinas, sobre todo para empanizar, son Ujú. los que menos, y eso lo digo por experiencia, se inspeccionan. Sí, Eh, Nos comentaba en unos capítulos Santiago la causalidad, ¿no? Yo no me voy a fiar, yo estoy confiando de que mi proveedor me va a dar un alimento inocuo, pero aún así tengo que seguir llevando esa buena práctica que es la inspección para aceptar o rechazar mis materias primas. ¿Y qué pasa cuando ya tienes tu proteína o tu papa o el vegetal que sea para capear y vacías esa harina? Pues puedes correr ese riesgo de que te salga algo extraño, físico, es lo que te iba a decir. o un huesito, Ajá, o ahí el chepsito. Entonces, ándale el no hay que chefcito. omitir. Exacto. Y yo creo que ahí vale la pena extenderlo un poquitín más, porque si bien aunque sea el chefcito momificado, va a entrar todavía en esa categoría de contaminante físico. Pero al tocar contaminantes físicos, yo creo que debemos también mencionar el riesgo de que hayan otro tipo de objetos en los productos a granel, sobre todo cuando yo, por abaratar costos, por bajar costos, Ujú. voy a recurrir a productos que no son de marca, llamémosle un producto como el pan molido, que ahorita también comentabas. En ese pan molido me puede aparecer cualquier cosa, ¿Qué te ha Algo de un hilo de metal, parecido, una Juan? base, grapa, ¿Qué te ha una parecido? grapa. De sí, hecho, he una tenido uña. últimamente ese tipo de problemas. Ajá, una uña, un clavo, un pedazo de vidrio, una astilla, cualquier objeto físico que se va a colar por ahí. Pero como tú ya lo tienes como un ingrediente para tu preparación, ya no lo revisas y simple y sencillamente empiezas tú a empanizar, ya sea res, pollo o pescado, y cuando ya va a tu servicio, se generan las quejas, porque inmediatamente, mira, le salió esto. No, pero yo no fui, no, pero ahí está, ¿no? Y ya son objetos que van más allá de un simple cabello, hablamos de una astilla, una grapa, entonces Y, ese es el riesgo de, por ejemplo, de comprar producto a granel que no viene, digamos,
industrializado o que no viene de un proceso controlado. Yo creo que también ahí se tiene que considerar, por ejemplo, los que vienen por el tipo de proceso que se realiza para llegar a ese producto final. Claro ejemplo es el azúcar. El proceso de producción de azúcar, el cómo es molida, la caña te puede llevar a que puedas tener de manera natural agentes físicos que tú los vas a considerar como un agente contaminante ya en el costal, no como azúcar, pero es parte del mismo proceso y creo que eso también es importante que se conozcan. Obviamente la gente no se va a ser experta en esos procesos, ¿no? Pero cuando se hacen esos análisis de riesgo, por lo general se parte del análisis de riesgo de la materia prima y sepas qué es lo que puede venir por el cómo es que se procesa el producto. Y solo es tenerlo como de conocimiento. También para que no te caiga extraño, ¿no? Si es el pan molido con vidrio, dices, no hay manera de que por el tipo de proceso haya un vidrio. Y es que lo que te iba a decir, o sea, a lo mejor un azúcar tú sí lo obtienes de un proceso industrial, claro, y tú podrías ponerle la categoría de azúcar grado industrial y no grado alimenticio. ¿Por qué? Porque todavía puede traer partículas, porque trae impurezas. Claro. Pero un pan molido ya debe de ser, digamos, grado alimenticio, ya debe ser directo para consumo, porque ya lo vas a usar como un ingrediente de forma tal. Lo que pasa es que allí tenemos dos tendencias. Una puede ser que yo lo compro con un distribuidor abarrotero que me va a ofrecer la marca de alta calidad, mediana calidad, baja calidad, y lo que y el recoge, producto lo que barre barato, del piso, ¿no? Exacto. y tienes todavía, sí, es que es así, y tienes todavía una última opción. Tú mismo haces tu pan. Tu propio pan. Tu propio pan. Ese es otro punto que vale la pena la retomar. Última opción. Sí. Es que, ¿qué crees? No es la última. No. Es muy socorrida porque cuando te queda volumen de pan, bueno, lo mismo que con tortilla. Tu última opción. Bueno, sí, en un restaurante, en una cocina industrial, te llega a sobrar pan y una de lo dos. Rayan. ¿Lo haces budín o lo haces pan molido? Pan ¿no? molido. Y ahí es donde también tú puedes contaminar tu producto con lo que tú quieras. Pero bueno, ahí me detengo. Sí, mira, qué bueno que tocaron vamos a llamarlo así, naturaleza de impurezas. Te voy a poner ejemplos de granos como son oleaginosas. Bueno, no oleaginosas, que tienen aceites, ¿no? Las nueces, son pues ahí vamos a checar, sobre todo en cualquier tipo de nuez o en cacahuate también, que no traigan un aroma a rancio, que también es muy importante, comparándolo con el ejemplo de la harina para empanizar. Abran la bolsa y revísenla, juguemos con nuestros sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo detectar si ya trae un moho, si huele o sabe a rancio, a lo mejor ahí sí lo puedo probar. Es lo que te iba a decir. Y sobre todo, partículas extrañas. Te pongo un ejemplo. No es en mitades, pues es más fácil de visualizar, de evaluar, a nuez quebrada, que te vas a encontrar parte de la cáscara que es rígida, que a lo mejor si yo no hago una inspección o una selección, o me voy a comprar en un lugar de dudosa procedencia, pues me van a vender un 80% nuez y un 20% cascarita. Entonces, Exacto. cuando sale a mi servicio y lo pongo a lo mejor en esa nuez para un desayuno, que se le va a poner a un yogur, o la voy a ocupar para un postre, pues el cliente puede empezar a decir, oye, me pinché con algo, ¿no? Que sería una parte física, sí, pero puede ser propia de la naturaleza del producto también, pero ¿dónde estuvo la falla? Desde el proveedor y cuando yo no hice mi inspección de esas materias primas, ¿no? Misma situación sucede con los pistaches, ¿no? Que vienen en su cascarita, luego muchas veces vienen abiertos, entonces monitorear esas condiciones, obvio ver que no tengan moho, que no tengan un cambio de coloración y que no huelan o sepan a rancio, ¿no? Que ese va a ser un parámetro de calidad que nos va a hablar de la frescura y que ya tan avejentado está este producto, ¿no? Este producto, que de hecho va a ser la rancidez de esas oleaginosas. Ahí nada más comentar, y sí es muy válido, qué bueno que lo mencionaste, hacer una prueba sensorial que incluya gusto. O sea, voy a probar estas oleaginosas para ver que vengan frescas, pero ojo, chavos, no es botana, no es para que se lo coman todo, es nada más prueba sensorial. No, y misma situación con la uva pasa o los arándanos secos o las
Coco ciruela pasa, rallado. ¿no? Coco rallado, todo eso. Obvio, hay que aplicar buenas prácticas si voy a utilizar un guante o un utensilio para tomarlo, no voy a meter toda la mano, ¿no? Más si estoy moviendo primero harinas o si Y estoy luego, manejando costales, exactamente me chupo los dedos, ¿no? Y sigo ahí etiquetando o limpiando mi almacén, ¿no? Vamos a trabajar con buenas prácticas y pues, checar los productos que no vengan en este caso de las pasas, de arándanos y ciruelas pasa, que no vengan compactados. ¿Por qué? Porque esa misma compactación va a ser pérdida de humedad. Si viene un empaque pinchado o si tengo un almacén muy sucio, pues puede ocasionar un crecimiento de moho. Hongo. ¿Ok? Muy bien. justamente. Ahí solo me gustaría agregar un punto de cuando se habla de los paneles sensoriales. Solo agregar por ahí el tema de cuando se habla de lo sensorial, ¿no? Así como se entrena a la gente para poder evaluar si Ujú. se ve bien o se ve mal, también se le tiene que entrenar al paladar y le tienen que decir exactamente qué es un sabor rancio y qué no es un sabor rancio. Porque hay gente que podrá saberlo y podrá detectar y decir, ah, sabe a un poco rancio. Hay gente que no tenemos la mínima idea de que sabe rancio, solo sabes que sabe extraño, pero no sabes exactamente si ¿Qué? es un Rancio. rancidez, No, y ¿no? ahí te va un tip. No es lo mismo probar o hacer una prueba sensorial de algún alimento, vamos a poner una nuez o una pasa. Si yo previo me fui, me eché un cafecito o me fumé un cigarro o estuve mascando chicle antes de regresar a mi área de trabajo, ¿por qué? Porque tus papilas gustativas te va a cambiar totalmente la percepción de los sabores, pero por Es eso es correcto. importante tomar una muestra, olerla, obvio lo que voy a oler y voy a manipular, pues lo voy a desechar, no lo voy a regresar a la bolsa, que eso es muy importante. A mí me ha Ujú. tocado ver eh, a nivel industrial que cuando hacíamos pruebas sensoriales, poníamos en charola, esparcíamos y hacíamos una segmentación, volvíamos a mezclar y solo con una cuchara separábamos. Y eso era lo que probábamos y cada quien daba su opinión. ¿Y qué llegaban a hacer mucha gente sobre la charola? Olfateaba, olía, hasta con el dedito, prohibido, ¿no? Separas tu muestra y desechas tu muestra, o si es sensorial, bueno, pues la vas a degustar, ¿no? Porque parece broma, Ah, no. pero Ujú. sucede. Y hasta No, en sí. lugares de catego, ¿eh? Parece broma, pero es en serio. Sí. Sí, muy bien, vamos a Ok. entrar a las especies, chiles secos y especias, que aquí pues, va a depender mucho de la naturaleza. Por ejemplo, el orégano, ¿no? Que luego es el que más conflicto genera, trae mucha rama. Bueno, el orégano es una rama, ¿no? Es un arbusto, pero pues Exacto. ahí vas con tu proveedor, que tanto va a venir hoja, que tanto va a venir rama, igual que venga fresco, que no tenga apariencia, Ramita. este, o presencia de moho, materia extraña que no sea propia, puede ser un alambre, puede ser algo de metal, plástico, vidrio sobre todo, piedras, ¿no? Que hasta en los frijoles se puede presentar, pero también acá en el orégano, porque muchas veces viene, pues ya con cierto grado de trituración, ¿no? No perder de vista esa parte. Y en el caso de los chiles secos, aquí sí vamos a procurar abrir los chiles para ver al interior, que no tengamos desde arañitas, pupas de palomilla o hasta Hongo. hongo y puede haber hasta gorgojo en el interior. Mm, Que a lo mejor no lo vamos a es detectar, ¿por correcto. qué? Porque están esperando esa condición adecuada de temperatura para poder eclosionar, es decir, nacer y poder diseminarse y contaminar el resto de Pero los probablemente ingredientes. sí podríamos llegar a detectar pupas, ¿no? Sí, es muy común, por eso hay que Ujú. volver a hacer Sí, es la más común práctica eso. de, si te llega en bolsa o en costal, hacer ese trasvase. Si te llega en bolsa es Ujú. más práctico porque tomas tu bolsa, cerrada, le haces un nudo, la agitas así como si fuera un shaker. Ujú. Algo importante, déjenle el oxígeno y al final le sacas el oxígeno, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque primero con aire para generar como una atmósfera que todo se disemine, se disperse, pueda ser visible, si hay algo se pueda adherir y cuando tú sacas el oxígeno, pues ya vas a tener identificado al organismo o la materia extraña o lo que sea Que hay detectado en el interior. que hay en el interior.
Yo creo que Eso no me la sabía. también ahí depende de los volúmenes que recibas, ¿no? Porque Claro. va a haber lugares, por ejemplo, si habláramos de una empresa que se dedica a hacer salsas, vas a recibir los costales, no vas a recibir bolsitas. Sí, pero Entonces, puedes hacer un batch. ahí también es importante como definir cuáles serían los criterios de recepción. De No, hecho, ya. la norma de chile seco Sí. tiene por ahí sus criterios donde te dice cuántos pelos de ratón son Sí, aceptables para igual que la de las recibir, harinas. ¿no? Sí, pero por eso tú Entonces, haces una selección. entonces sí es importante como tener abierto ese criterio, porque para la cocina pues sería como muy extraño que dijeras, sí, permito unos 3 pelitos de No, rata, no se eso acepta nada. Nada. Sí, No. pero para esto, normalmente tú lo que haces también con los chiles secos, y esto es una sugerencia, pues tengan tablas o alguna ayuda visual para que identifiquen los colores, las tonalidades, y en un momento dado cada establecimiento decida, oye, esto sí, o hasta cierto número de materia extraña. Y en el caso de que pues venga de campo o venga de una central, haz un proceso de cernirlo, ¿no? Puede ser muy simple a través de una manta, a través de una coladera o de una malla sombra, y te pones ahí a cernir hasta por gravedad, se va a precipitar pelos, excretas y todo lo que traiga. Obvio, cuando estos chiles pasan a cocina por técnicas culinarias, normalmente se hidratan, y si tú ves que pues, es de dudosa calidad, tú puedes hacer hasta un lavado rápido, al final del día lo vas a meter agua y reducimos esos riesgos de arrastre de materia prima, más bien de Materia extraña. partículas extrañas propias de algún producto. híjole, que aquí hubiera estado buenísimo que se la chef, porque en mi Te casa lo vamos a dejar de tarea. en mi casa dirían, no puedes lavar los chiles secos, se lleva el Yo sabor. creo que No, pero ahí ahí te... sí, vamos a ver. Ajá, Ujú. mire, es rápido. Yo creo que sí deberíamos de contener un poco esa parte porque cuando estemos con la chef tenemos que hablar de ya cuando vas a usar esos productos, si pasan o no pasan por un enjuague, una limpieza o algo, y allí necesitaría la pimienta entera, el ajo Ujú. y Ok, otros productos, pero ahí ya estamos entrando a la parte de preparación. Ahorita así nada más es. estamos en la parte de recepción y Recepción. de evaluación, ¿no? Ujú. Entonces, sí, está muy bueno, pero ya estaremos Vamos a dejarlo brincando ahí en la... hacia la otra fase de la producción. Vamos a dejarlo ahí. Lo Sí. que sí, y a lo mejor faltando un poco al paréntesis que acabo de cerrar, nos vamos a topar con otra situación. A veces, en cocinas, se compran algunas hierbas y se secan en el establecimiento. Nosotros lo vamos a transformar en un producto seco, desde un cilantro, no, más bien un perejil, perdón, hasta una flor de manzanilla. Y esto llega a ser a veces muy común. ¿Qué tan buena, qué tan mala es esa práctica? Pues bueno, aquí va a depender mucho de tu condición, de cómo hayas hecho este proceso, ¿no? En el sentido de que pues, primero tuvo que haber pasado por un lavado y desinfección. No va a haber un riesgo ya ahí. ¿Dónde va a venir el riesgo? Al iniciar el secado, la técnica que ocupes, y qué tanto puede estar empelmazado uno con otro que pueda empezar a generar pudriciones blandas, que si eso al final del día genera un moho y tú no te das cuenta y lo deshidratas al momento de hacer ya sea el picado o la molienda de estas especias, puede irse por Hojas. ahí hay alguna espora que nos pudiera ocasionar alguna reacción. Hay gente muy sensible a ciertos aromas, a ciertos pólenes, puede ser también, porque el cilantro o la manzanilla, dentro de la constitución de la manzanilla es una flor, puede traer un Ujú. polen, ¿no? Pero mientras lleves el proceso correcto, no habría un riesgo siempre y cuando hagas un proceso de secado, puede ser a la intemperie o en un lugar cerrado, que no haya vectores como moscas o fauna nociva, o lo Exacto. puedes hacer horneado, ¿no? Que luego se ocupa el horno interior o luego lo dejan cerca de zonas calientes para aprovechar esa emisión de calor y favorecer esa Esa deshidratación. de secado. Ujú. Exactamente. Ahora vamos a resumir un poquito
poquito para estos productos como los chiles secos, cuáles van a ser los criterios de aceptación o rechazo. Disculpen. En primera instancia, vamos a buscar o vamos a evaluar la ausencia de partículas extrañas o contaminantes físicos. Así también la ausencia de indicios de plaga o fauna nociva en el interior, así como el desarrollo de hongos. Vamos a encontrar también que puede haber o no una cierta cantidad de residuos propios del alimento o del producto en este caso, que van a ser, por ejemplo, pedúnculos secos, semillas o un poco de piel quebrada. Y ahí es donde también quería llegar, porque va a haber otro tema que, como en las oleaginosas mencionabas, la rancidez nos habla de un tema de frescura. En el caso de los chiles secos, y tú nos puedes ilustrar muy bien en ello, la frescura de estos chiles, que a pesar de ser secos, de todos modos van a tener una cierta lubricación natural que le van a proveer al chile de cierta flexibilidad. ¿Es correcto? Es correcto, y como bien lo dices, también tener en cuenta la integridad, ¿no? Que venga lo más íntegro posible con su rabito todavía, Más entendido. siendo parte del chile. Si se le llega a desprender, bueno, revisar esas partes que no haya formación de moho, porque aunque sea seco, por ejemplo, el chipotle o el mulato luego llega a tener un poquito más de humedad o llega a formar cierta cerita o cierta grasa que es propia y puede ser un lugar propicio para proliferación de mohos. Wow. Aquí la cascarita o la semilla no nos afectaría tanto siempre y cuando pues no presente un grado de descomposición o no exista humedad excesiva. Simplemente es pues el mismo proceso del trasvase o cuando llenan los empaques, pues el chile puede llegar a chocar y puede llegar a tener algún desprendimiento o alguna grieta que pues, en el transporte de la semilla puede desprenderse, ¿no? Ok, muy Alex, bien. ¿existe alguna como alerta de la cual dices, todavía no veo a las palomitas volar, pero existe alguna situación en la que dices, este chile probablemente trae palomilla? Sí, puede ser como indicio ahora un cambio de coloración, ¿no? Por lo regular un rojo lo vas a empezar a ver como amarillo, blanco, y cuando tú veas perforaciones o ligeros orificios, sobre todo en la parte media del cuerpo del chile, pues puede ser un indicio de que por ahí ya hubo en campo una introducción de algún organismo, ¿no? Que puede ser los más comunes, alguna palomilla, y obvio, como deja ahí sus huevecillos en tu condición de almacenamiento, puede darse esa eclosión, es decir, ese nacimiento por cuestiones de temperatura. Y muchas gracias. Ok, muy bien. Por eso Entonces, es importante creo que cuando ahorita ya hacemos la cubrimos lo que inspección, agitarlos y si es posible dentro de una bolsa para ver qué sale, sí, algo qué se sale. desprende. Muy bien, muy bien. De los de a granel, no sé si nos falte algo más. No sé si el propio comino, el clavo, el anís Pues, estrella. pues prácticamente serían las mismas situaciones que mencionábamos con los chiles secos, de que no traigan materia extraña, de que no tengan formación de moho. En este caso, pues, por ejemplo, el anís y checarlo al interior que no pueda traer partículas adheridas. Es muy común plástico o metal, ¿no? Mm, Y, por ejemplo, de los clavos, pues sobre todo el cambio de coloración, cuando ya ves un clavo grisáceo es porque estuvo expuesto a humedad, se secó y ahí ya quedó el moho adherido al clavo ok. como tal, ¿no? Sí, ya el orégano, sobre todo Ok. la canela, se me olvidaban los nombres, todo esto que venga, Oye, ¿cómo También. se determina la frescura de la canela? pues prácticamente va a ser por humedad y por el aroma, ¿no? ¿El Y aroma? ¿Qué tanto huele? ¿Qué tanto huele exactamente? Que Porque ahí, por también ejemplo, había en la canela escuchado sí por puedes. ahí, pero ese es Ujú, sí. conocimiento de ese de radio pasillo de la calle o del que te enseñan tus tías. Que te dicen, bueno, es que la canela también, la nacional, tiene mucho mejor aroma que canelas que vienen de otras partes del mundo y a veces no tiene que ver con la frescura, sino es meramente tema de calidad y eso no lo sé.
Pues mira, en realidad es como una situación empírica, ¿no? Ajá. Si tú compras canela en polvo de la misma o la mueles, va a cambiar un poquito el aroma, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás rompiendo toda la estructura y estás liberando aceites esenciales, ¿no? Ujú. Y puede suceder porque luego ahí te va un tip que llegan a hacer con la canela de exportación. La calientan precisamente para que sea más aromática. Por eso se volatilizan algunos Ah, aromáticos. ah. Y pierde olor, Ujú. pierde aroma. Aroma. Y la Yo, nacional, pues prácticamente es transporte, almacenamiento y te llega directo. fíjate, entonces sí hay un justificante al consejo de la tía y de la abuelita. Sí, Lo que sí podemos encontrar mucho en la canela es hongo. Ese sí, sobre exactamente. todo cuando lo compras en vara o en raja, ahí Ujú. puedes encontrar hongo. Entonces sí hay que revisar esa parte. Sí, eso es más por una condición propia del almacenamiento, Ujú. que a lo mejor hubo una zona húmeda o por lo regular luego vienen envueltas en periódico o en un papel, y pues los papeles Ajá. no están secos al 100%. Ujú. Y si te llega envuelta en el papel periódico, ahorita me quedé pensando en eso, por la migración de tintas. De tinta, sí. Tinta, Bueno, pues lo sí. ideal sería que ver ahí con un proveedor y decirle, oye, no me lo mandes con periódico, a lo mejor ocupa solo bolsa de plástico, o luego muchas Ujú. veces lo que llegan a hacer, ya la llegan a meter en costales más pequeños precisamente para, pues, cuidar esa parte que no sean el periódico que estuvo tal vez en un expendio y pasó por la calle y luego lo compraron, ¿no? Que traigan otras fuentes de El contaminación. periódico de reuso. Reuso. Ándale. Muy Oye, pero bien, por chicos. ejemplo, si hubiera, o sea, yo los he visto en plástico, Ujú. pero ¿hay algún tipo de plástico que sea recomendable para la canela? Porque yo he visto que hay uno que manejan parecido al celofán. Cuando te venden en la tiendita la Mm. vara de Ajá. canela así pequeñita, y es un plástico diferente al plástico que habitualmente vemos en las compras de productos a granel. Sí, Entonces, no sé fíjate si hay que alguna especificación. no sé si existe esa especificación, ahí sí lo desconozco del empaque, pero precisamente es el más convencional, porque tú sí puedes ver a través del plástico y hasta ahora sí que con los nuditos lo Ujú. puedes girar y haces toda tu inspección, ¿no? Sí, Ahí sí no tengo sí, el sí, dato sí. del nombre y si trae alguna condición específica o simplemente es celofán. Y es que, ¿qué crees? Puedes comprar la vara pequeña o bien Ujú. unos paquetes de varas así largas de Sí, como canela. manojos. Ándale, como manojos. Y el problema que le veo a esa bolsa es que fácilmente se rasga. Ujú. Se Se rasga y quiebra. deja expuesto el producto. Ujú. O se quiebra. Ujú. El punto es que va a dejar expuesto el producto al medio ambiente, y ya sea que se humedezca o que se seque. Y obviamente esto va en detrimento de su nivel de calidad o de su inocuidad, ¿no? Sí, Por yo eso normalmente, preguntaba como, yo tipo de plástico. pues, no hay uno en específico como tal, vamos a llamar la bolsa convencional de plástico, que es Ujú. donde se comercializa regularmente. A mí me Entonces ha puedo tocado verlo, sustituirla por un material que yo tengo. sí, con el que cuentes que sea de grado alimenticio o al menos Claro. que sea inocuo, ¿no? Lo que sí me ha Ujú. tocado ver es en algunas centrales que luego la meten en red, pero pues la red y el periódico y lo demás pues es lo mismo, Es lo ¿no? Porque mismo. queda expuesta. Mejor una barrera física como puede ser el plástico. Yo lo más común en que la he visto es en papel de estraza o papel periódico. Es como lo Ujú. más común que se utiliza y más en las centrales de abasto, ¿no? Sí, Ujú. Ujú. Pues sí, puede ser. Aunque yo ya he visto en la gran mayoría de los establecimientos que llevo a visitar que este tipo de productos ya viene empaquetado en plástico, ya posee un consumo preferente, preferente, exacto. un consumo preferente. Y Yes. sí hay que aclarar que la mayoría de estos elementos va a contar con un consumo preferente. Y nuevamente regreso a ese tema. Nos lo habíamos brincado, perdón, creo que no lo cité desde el principio. Pero si yo compro el producto a través de un fabricante, una marca conocida, voy a tener, si no una fecha de caducidad, sí una fecha de consumo preferente, un lote, una fecha de envasado.
y cuando lo compro suelto, o como A decimos, a granel. granel, toda esa información no la poseo. Entonces, uno de esos criterios también de aceptación sería el contar con una fecha de referencia para un límite de consumo, Sí, ya tanto sea normalmente, por sus cambios organolépticos o inocuos. exacto, Ajá. normalmente se le asignan 3 meses para poder desplazar el producto en base a las condiciones de frescura y a la Ujú. integridad propia del producto. Muy bien. Que aquí, por ejemplo, si yo llego con un producto que carece de esta información, pero bueno, ya la compré, ya me llegó a mi establecimiento, debería también establecer un límite de consumo interno, ¿no? Claro, Eso también yo creo que es válido, en tanto que sean productos de alta vida de anaquel, y siempre bajo una inspección periódica para asegurar que no sufran estos cambios, ¿no? esa es la clave, sobre todo que estar evaluando si presentan algún deterioro o en un momento dado en el envase que lo esté resguardando si es el adecuado, ¿no? Porque yo luego los Ujú. he visto en envases de vidrio completamente herméticos y abren, cierran y si llegas con la mano húmeda, pues ya dejaste ahí Ya, un poquitito de ya alteraste humedad. esa atmósfera. Ujú. Y creo Muy que ahí es bien. importante agregar lo que mencionaste hace rato, ser realistas con esas fechas, ¿no? Porque Sí. hay veces que les ponen fechas que dices, bueno, por naturaleza del producto sí, pero ¿desde cuándo este producto está ya procesado o almacenado? O sea, ya lleva mucho tiempo tal vez pasando por toda la cadena de suministro y cuando llegó contigo tal vez ya hasta tiene un año ese producto, ¿no? Entonces hay que Sí, ser más realistas. La otra gran realidad es que la rotación que se tiene en las cocinas, pues no te va a permitir tener productos por un año. Almacenado, así Habrá es. productos que si los compras de manera poco organizada, ujú. probablemente sí tengan fechas de entrada largas, ¿no? Porque sí me Mira, ha tocado ver que a veces ajá, hay fechas de entrada, no sé, más de medio de año un por lo año. menos, y dices, bueno, es producto que ocupas muy poco, por ejemplo, la vainilla, que ocupas Ujú. muy poco, o colores Los artificiales que también colorantes, ajá. fueron para un evento especial y ahí siguen, ¿no? Ujú. Pero hay otro tipo de productos que definitivamente, no sé, el arroz con leche, qué sé yo. Lo que prepares, la rotación te va a llevar a que sea mucho más rápida. Mira, ahí pueden haber dos cosas, que hayas comprado un ingrediente por una única ocasión, por un evento especial, como bien mencionas, que puede ser un colorante o un saborizante, ¿no? Estos productos de antemano, por manufactura, siempre van a tener una fecha de caducidad, generalmente es muy larga, y tú lo que tienes que hacer es cuidar que siga legible, porque tienden a borrarse. Eso es por un lado. Tienes otra situación en una cocina que por un error de programación de repente compras mucho volumen y compras una gran cantidad de chile piquín o una gran cantidad de granillo, ya sea de chocolate o de colores, que compras una gran cantidad de bicarbonato, de otros productos a granel. Y que algunos de estos, por ejemplo, a lo mejor el granillo sí, pero el bicarbonato tal vez no, el chile piquín puede que sí, puede que no, posean una fecha límite de consumo, ya sea consumo preferente o de caducidad. Si no lo tiene, tú deberías de ser sensato, como bien mencionas, en el tiempo de vida o de límite de consumo que le voy a imponer al producto. Solo que, como por un error, generaron un inventario muy grande, dicen, ponle un año. No, pues no te pases, ¿no? Ahora, mucho preguntan en las cocinas, oye, pues entonces, ¿cuál es el tiempo límite para consumir una pimienta, una canela, un chile piquín? Y dices, va a variar por diferentes razones, o incluso también lo que comentaba Santiago en el programa anterior, es multicausalidad. Tenemos que considerar en dónde nos ubicamos para empezar. Si es una zona cálida, seca, o es una zona cálida, húmeda, o es una zona fría, eso va a incrementar o a bajar el tiempo de vida que pueda tener un producto a granel. Dos, también el tipo de cocina en la que yo estoy, las buenas prácticas que yo tengo, eso pueden, como también lo mencionó ahorita a Alex, si yo manipulo mi producto con las manos húmedas, pues voy a alterarlo. Todos esos factores van a hacer que se reduzca o se mantenga el tiempo que yo le voy a dar
a mi producto a granel. Y con esto lo que trato de decir es que no vamos a tener como que un estándar, ¿no? Tenemos que evaluar también qué tanto consumo ese producto en mi establecimiento, y eso también me va a dar un indicador, además de las alteraciones que puedan sufrir de manera organoléptica estos productos. Y eso me puede dar una pista de cuánto tiempo le voy a asignar, ¿no? No sé ahí ustedes qué opinen al respecto. Sí, así es. Yo quería poner un ejemplo de la vainilla. Normalmente a mí me ha tocado ver en hoteles vainilla por el alto costo que viene ya estuchada en tubo de ensayo, perfectamente sellada, se trae lote y fecha de caducidad o consumo preferente. Y cuando es un poquito de mayor volumen, viene en empaque al alto vacío, normalmente 8, 10, 12 vainas, y te hacen ahí en esos proveedores recomendaciones, ¿no? Una vez abierto el envase, que se coloquen en un recipiente hermético o simplemente que no se expongan a humedad, ¿no? Ujú. Como sabemos, pues la vainilla es de las especias, yo creo, más caras después de o El antes del azafrán. azafrán, ¿no? Entonces Ujú. sí, Y tú te fuiste este, fancy, Ale, porque hay lugares, muchos lugares donde ni siquiera compran vainas, ¿no? Compran los extractos. sí, Los bueno, jarabes. normalmente te hablo de la vaina cuando la llegan a ocupar para algún evento muy especial o alguna preparación que se requiere, pero casi el 97, 98% se ocupan las esencias o los extractos sintéticos, ¿no? Ujú. Pero en este caso que mencionas, de cuando es la vaina natural, sí va a tener una serie de cuidados que debemos seguir en el empaque sobre todo para no perder dinero. Sí, Justamente. porque es carísima la vainilla. Lo mismo que el Perfecto, azafrán, es chicos. correcto. ¿Qué les parece si vamos concluyendo Muy bien, acerca de la recepción de este tipo de productos? pues mi conclusión sería que hay que seguir respaldando las buenas prácticas de manufactura y en todo proceso de recepción no olvidar nuestros sentidos, vista, tacto, olfato y cuando aplique, dependiendo de la naturaleza del producto, alguna prueba sensorial. Es correcto. Sí. Muy bien, pues yo concluyo únicamente haciendo conciencia en algo. No por ser productos de larga vida de anaquel o de un tiempo de vida muy amplio, significa que no puedan sufrir alteraciones o traer contaminantes o ser vector de algún otro. Y eso implica que sí debemos tomar en serio su inspección y no simple y sencillamente pesar los kilos y darles entrada. Es muy importante considerar que se deben inspeccionar en la medida de lo posible y siguiendo las estrategias en base a variedades y volúmenes que estemos comprando, pero se tienen que inspeccionar. No demos por hecho que por ser seco es seguro, ¿vale? Exacto. Ujú. Y a mí solo me gustaría hacer relevancia en el tema de que la competencia técnica de la persona que hace la recepción de las materias primas es sumamente importante. Es el primer filtro para evaluar si está llegando alimento en condiciones adecuadas. Bueno, en este caso materias primas que se van a convertir en un alimento para consumo, pero que llegue en buenas condiciones, ya sea en términos de calidad y en términos de inocuidad, ¿no? Entonces, esta persona debe tener competencia técnica suficiente para poder discernir entre algo que está bien y algo que no lo está. Pues muchas gracias por haber estado en este episodio. Les recuerdo, suscríbanse al canal. Todos los martes hay un episodio nuevo, la hora siempre es incierta, pero todos los martes hay un episodio nuevo, un tema nuevo. También si tienen recomendaciones, tienen dudas o algún comentario acerca de un tema en específico, claro que lo podemos tocar. Y los invitamos también a ver a los episodios especiales que tienen que ver con microbiología de alimentos, son un poco más especializados. Y también si tienen dudas y si quieren acercar al doctor Santiago, él está honrado de que se acerquen a él. Y pues de mi parte sería todo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por aquí les voy a dejar también la cuenta de correo electrónico por si quieren escribirnos de manera directa, nos puedan contactar. Muchas gracias a todos. Bye, Bye. bye. Gracias también a ti, que estés bien, bye.